Hey, buenas a todos. Mi nombre es Irving Ortiz, soy estudiante de la Universidad de Panamá. En este día les voy a hablar sobre las memorias de RAM. Empezaremos con una breve historia de la memoria de RAM. A medida que los procesadores han aumentado en velocidad, la tecnología de la memoria RAM se ha convertido en la más rápida para mantenerse al día. La DDR-SD-RAM entró al mercado en el año 2000 y encontró el favor de los consumidores debido a su velocidad. Una RAM de doble velocidad de datos puede transferirlos 2 veces más rápidos que la SD-RAM de uso común en el momento. La DDR-SD-RAM siguió siendo popular hasta el debut de la DDR2 en el año 2003, que contó con el doble de velocidad que tenía la DDR1. Le voy a hablar sobre el tipo o modelos de la memoria de RAM. Como la primera en la lista tenemos a la RAM DDR1, que fueron creadas en el año 2000 y su consumo es de 2.5 y 2.6 voltios. La cantidad de pines que tiene esta RAM es de 184 pines y están pensadas para usarse con procesadores de un solo núcleo, como por ejemplo el Intel Pentium 4 y el AMD Athlon 64. La RAM DDR1 o SDRAM es uno de los tipos de RAM más comunes y estas se encuentran en computadoras portátiles y de escritorio. La RAM DDR1 no es intercambiable con los modelos DDR2 y DDR3. En un equipo que se ha instalado DDR1 solo se puede manejar este tipo de memoria de RAM. Los diferentes tipos de módulos de RAM están marcados con pestañas y ranuras, evitando que se instalen en placas base no compatibles con un módulo de RAM. Este módulo de RAM no debe ser forzado en una ranura de actualización si no puede insertarse fácilmente. La primera generación de memorias DDR tiene una velocidad de 200 y 400 MHz. La memoria de RAM DDR2 fueron creadas en el año 2003 y su consumo es de 1.8 voltios. Esta memoria tiene una cantidad de 240 pines y están diseñadas para usarse con procesadores de doble núcleo, dual core. Para esto se necesita un par de estas memorias para trabajar en dual channel. La segunda generación de módulos DDR utiliza una mayor cantidad de pines y proporciona velocidades de transferencia de datos más rápidas. Las velocidades que alcanzan los módulos de DDR2 están entre los 400 y los 1066 MHz. La tercera en la lista es la RAM DDR3, que fueron creadas en el año 2007 y su consumo es de 1.5 voltios y 1.65 voltios. Funciona a velocidades entre 800 y 1600 MHz. Generalmente, la memoria DDR3 es físicamente del mismo tamaño y tiene el mismo número de pines que los módulos DDR2. La memoria DDR3 se utiliza en computadoras y portátiles modernos, equipados con procesadores AMD y Intel. Estos procesadores pueden ser Intel multicore, que tengan 2 núcleos, que tengan 4 núcleos y 6 núcleos. La memoria de RAM DDR4, su consumo es de 1.2 voltios y su cantidad de pines es de 288. Siempre cuando se presenta una tecnología, ya se está preparando en una sucesora de esta. Por ejemplo, la RAM DDR4 ya estaba encima de la mesa en el año 2005 y 2006, un año antes que se presentara la RAM la RAM DDR3 en el año 2007. Las velocidades que alcanza la RAM DDR4 están entre los 1500 MHz y los 3200 MHz. Estas funcionan en modo double rate, o sea, para el ciclo reloj puede dar 2 datos. La RAM DDR5 en el año 2020, en el que está previsto que las memorias de RAM DDR5 empiecen a llegar a nuestros ordenadores, la RAM DDR5 que se empezará
a ver pronto en el mercado, se supone que su velocidad de transferencia será mayor a las que tienen las memorias anteriores, DDR1, DDR2 y DDR3, teniendo un 6,4 GB y 51,2 GB respectivamente. Pasaremos a hablar sobre las diferencias que tiene la RAM. Las primeras serían las diferencias entre la RAM DDR1 y DDR2. Como primer punto tenemos su voltaje. Mientras que la DDR1 tiene un voltaje de 2.5, la memoria DDR2 tiene un voltaje de 1.8. Segundo punto, su velocidad. La RAM DDR1 tiene velocidades de 400 y 200 MHz, mientras que la DDR2 tiene velocidades entre 400 y 1066 MHz. Algunas diferencias entre la RAM DDR3 y DDR4. Como podemos ver en el primer punto, la DDR4 ha conseguido optimizar su consumo y fijándolo en 1,5 voltios y 1,2 voltios frente a los 1.5 voltios que necesita su anterior versión DDR3. En el segundo punto, los módulos DDR4 funcionan en una frecuencia de reloj mucho más alta que la DDR3. Las memorias DDR3 llegaban a los 2.933 MHz, mientras que los módulos más básicos de la DDR4 ya alcanzan una velocidad de 2.133 MHz, mientras que los más extremos son capaces de alcanzar los 4000 MHz. En el tercer punto, la parte negativa es que la latencia de la DDR4 es más lenta que la que tiene la RAM DDR3. Diferencia entre la DDR5 y sus versiones anteriores. Por el momento, y digo por el momento porque no hay mucha información sobre la DDR5, hasta el momento la única diferencia que encontré es la velocidad respecto a sus anteriores versiones. La DDR3 y su tasa de datos que llega hasta 2133 MB por segundo y su tasa de transferencia máxima que es de 17 GB por segundo. La DDR4 tiene una tasa de datos que llega hasta 3.2 GB por segundo y su tasa de transferencia máxima es de 25,6 GB por segundo. La DDR5 tendrá una tasa de datos hasta 6,4 GB por segundo y una tasa de transferencia máxima de 51,2 GB por segundo. Estas serían las diferencias que hay entre todos los módulos de RAM que hemos visto hasta el momento. Algunas curiosidades o anécdotas de las memorias RAM en mi experiencia personal. Yo como en mi computadora personal actualmente tengo un AMD Ryzen 2200G y tengo un módulo de 8 GB de RAM DDR4. ¿Qué pasa con el procesador y la memoria RAM? Es que el procesador AMD Ryzen, si yo no tengo dos módulos de RAM para que mi sistema trabaje en dual channel, el AMD Ryzen trabaja menos eficiente. O sea, no da toda la potencia que daría usando el dual channel. Y eso yo no lo sabía hasta que leí en los foros de AMD y también vi videos en internet cuando montan el procesador, que decían que mejor era que si compras un AMD Ryzen que compres dos módulos de RAM, ya sean de 2 de 4 o 2 de 8, para que funcione el dual channel y que el procesador dé una mayor potencia. Como otra curiosidad es que yo cuando iba a armar la computadora me compré un módulo de 4 GB de DDR4 que corrían a 2133 MHz y yo lo instalé en la computadora y no me andaba mal, me andaba muy bien, pero sí se notaba la diferencia de velocidad que tenía el 4
respecto a 8 GB de RAM que tuve después. ¿Qué pasa? Que después que cambié mi módulo de RAM de 4 y compré el de 8 GB, eh, yo quería meter, o sea, insertar o poner mi módulo de 4 junto al que tenía de 8 GB, porque los dos eran de DR4, solo que corrían a diferentes frecuencias. El de 4 corría a 2133 y el de 8 corría a 2400 MHz. Y yo no me atrevía a hacer la prueba y insertar la memoria de RAM sin saber lo que podía pasar, ya sea quemar la computadora, no sé. Y yo investigando y también hablando con un amigo que es soporte técnico, y yo le hice la pregunta que qué pasa, porque yo tengo dos módulos que son de DR4 pero son de diferentes frecuencias, qué pasaría si yo lo instalo. Y él me dice que no pasa nada, que lo instale y que inicie la computadora, que el sistema adapta, se adapta. Por ejemplo, el módulo de 8 que corre a mayor frecuencia va a bajar su frecuencia y la va a igualar al que tiene menos, que sería el módulo de RAM de DR4 que corre a 2133 MHz. Así que los dos módulos van a tener la misma frecuencia y el sistema va a correr igual. Esas son las curiosidades en mi experiencia personal. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse.